Shiro es una chica amante del océano desde pequeña. De hecho, cuando alcanzó la mayoría de edad, demostró su afición por la oceanografía y viajó sola durante varios años hasta que consiguió medir la distribución oceánica de Aida ella solita. Estas medidas contribuyeron de manera monumental al conocimiento del planeta. Durante sus estudios en Highcross, no era una chica popular y menos todavía social, ya que solía mantener las distancias, pero a pesar de esto, era excelente en conectar y relacionar la información que obtuviera. Una genio para su época. Fue lo que contribuyó a que se convirtiera en investigadora de Highcross desde muy temprana edad. Al contrario del resto de académicos, que utilizaban datos ya existentes, ella prefería salir a realizar sus propias mediciones, como subirse en submarinos para medir las profundidades de los océanos. Pero incluso en su tiempo libre decidía quedarse flotando en el agua escuchando al océano y hablando con él. Ella aprovechaba toda la tecnología disponible para aprender más de la vida bajo el agua y los diferentes tipos de peces que existen. Se preguntaba constantemente en qué pensarán o qué sentirán, y aunque la señalaran de rara, era una chica muy normal, al igual que se enoja cuando perturban sus sensores cuidadosamente colocados, también sonríe como una niña pequeña al obtener buenos resultados de los mismos. Su arma proviene de un componente que pertenece al sistema de purificación de agua salada. Este se suponía que iba a ser destruido una vez cesaran sus funciones, pero ella, aprovechando la resistencia de aguantar la presión del océano y sus dientes, con suficiente poder como para destrozar cualquier armadura, lo modificó lo suficiente como para servirle como arma, y la llamó Chakram de los mares. Así fue como comenzó su aventura en el océano y llevó muchísimas investigaciones. Gracias a sus publicaciones y reportes, otras personas realizaron nuevos descubrimientos en áreas que solían considerarse inútiles. De hecho, los minerales de estas zonas lograron restaurar varias áreas que requerían de una reconstrucción extensa tras el cataclismo. Pero la humanidad comenzó a tomar más recursos de los que la naturaleza, incluido el océano, estaba dispuesto a dar. Y esto empeoró la situación de muchos entornos que ya estaban siendo afectados por el desastre del Omnio. Shiro se opuso a la sobreexplotación de los entornos del océano, pensando que dañaría aún más el medio ambiente, pero algunos investigadores no reconocieron su punto de vista, por lo que Shiro finalmente abandonó el laboratorio y dirigió su atención a la protección de la ecología del océano, buscando un equilibrio entre desarrollo y preservación. Tras seguir sobreexplotando la naturaleza, finalmente generó un impacto negativo sobre el océano. Y fue entonces cuando tomaron en serio la opinión de Shiro, y, tras necesitar un nuevo purificador de agua, fue el arma de Shiro la que sirvió como modelo, que tras aplicar la ingeniería inversa, se recreó el nuevo purificador de agua. Gracias al arduo trabajo de Shiro y de los investigadores, se pudo restaurar a lo largo del tiempo algunas de las ecologías dañadas. Aquellos que no la conocen dicen que desperdicia todo su talento en la oceanografía, pero esto no es cierto, y los que sí la conocen saben que era la decisión más lógica para ella, ya que de pequeña vivía junto al océano. Al no tener familia o amigos, se pasaba las horas soplando caracolas y contemplando el mar, por lo que el propio océano es su amigo.